Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Herramientas de la Literatura que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Antes de presentarles a nuestro invitado, voy a leer algunas de los trabajos que ha publicado. El primero lleva por título Prensa escrita de los pueblos indios en los Estados Unidos mexicanos, que fue la tesis con la que obtuvo la maestría en antropología social. Después publicó el libro Uso social del patrimonio arqueológico, de los monumentos históricos y de los museos independientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es autor del libro que se publicó con motivo del 40 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Dinámica Antropológica de Quintana Roo. Bueno, aquí lleva otros coautores. El otro libro es Los Mayas de Quintana Roo, un paseo por la historia, la navegación, nuevos hallazgos y el SACB. Y este último, el INA y la Cuarta Transformación. El autor de estas publicaciones, me hace falta una especie de folleto, La Hora Nacional, Radio Chetumal. El autor de estos trabajos, de estos libros, es nuestro invitado, el maestro, arqueólogo, antropólogo, Jaime Garduño Argueta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que estamos ahora aquí con Covadonga Medios y aquí con el maestro, ya se me olvidó su nombre. ¿Cómo sé? Es lo de menos, ¿no? Lo importante eres tú. Sandoval, desde luego. Mario Hernando Sandoval, claro que sí. Aquí estamos saludando a todos desde la capital de Quintana Roo, ciudad Chetumal. Jaime, tú tienes una formación científico-técnica como antropólogo, como arqueólogo. Efectivamente, sí. ¿Es difícil adoptar la técnica literaria para escribir o para publicar? Bueno, yo creo que en esta vida no hay nada difícil, no hay nada imposible, cuando uno quiere, desde luego. Porque ya lo decía Henry Ford, dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, yo siento que aquí estamos hablando de literatura, digamos, por decirlo de alguna manera, una cuestión académica. Académica. Son test profesionales, son libros, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer siempre es, aparte de difundir, divulgar. Entonces, caray, bueno, difundir y divulgar. Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es que escribir para todo público, que todo el mundo entienda qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir, porque por ejemplo hay colecciones, yo estoy en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hay una colección científica, que está muy bien, pero no es para todo público, obviamente, está dirigido a cierto nivel de personas que están capacitadas en esos temas. O sea, para un sector con un determinado grado académico. Efectivamente. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es escribir para todo público, que nos entienda desde un señor de la tercera edad hasta un muchacho de primaria. Eso es lo que hace un divulgador. Efectivamente. Un lenguaje sencillísimo a la altura de todo mundo. Ahora, ¿y cómo le haces a la hora de escribir para hacer a un lado o interpretar tecnicismos y plasmarlo o comunicarte con un lenguaje común y corriente? Bueno, nosotros tratamos de utilizar las palabras más sencillas. Obviamente que hay palabras, digamos que, por más que le dé una vuelta, pues tiene que decirse la palabra. Por ejemplo, que decimos en arqueología, el periodo clásico. Digamos, el periodo clásico. Que digamos del 300 al 800 de nuestra era, clásico temprano, clásico tardío, todas esas cosas. Por ejemplo, en este libro, Los Mayas de Quintana Roo, donde
estamos hablando de esos periodos y de la cultura maya y todo eso. Mencionamos las palabras, pero les damos una explicación. Y cuando definitivamente así necesitamos darle más amplitud, hay una seccioncita que se llama glosario. Y eso es en cada capítulo. Cuando hay, por ejemplo, que decimos, y es que los mayas prehispánicos para pescar utilizaban una nasa. Y dicen, chihuahua, pues, la nasa, ¿no? Nasa. Y resulta que la nasa es como una pequeña jaula en donde se van metiendo los peces. Que es la que utilizan, creo que todavía para la langosta, ¿no? Sí, desde luego, efectivamente. Y entonces, para que el público en general sí nos entienda de qué se trata, entonces, en el glosario se dice, y bueno, y siempre que busco el pedacito, desapareció el glosario. No lo encuentro. Aquí, por ejemplo, vamos a brincarnos, porque ya encontré otro. Dice, por ejemplo, glosario. Dice dintel. Entonces, cuando escribimos, y en el dintel estaban escritos unos glifos. Entonces, la gente puede decir, bueno, ¿y qué es un dintel? Entonces, aquí tenemos en este capítulo... ¿No es un pariente de un diente? Pareciera, ¿verdad? Dintel. Pero si lo metemos a la cuestión arquitectónica, por ejemplo, en este capítulo que dice Tsibanché y su tumba del templo del búho, dice glosario dintel. En arquitectura, el dintel es la pieza que descansa sobre los lados de la entrada y que sostiene parte de la pared y del techo. Entonces, digamos, esa palabrita que está en cuestión académica, le damos su explicación para que la gente entienda qué es un dintel. Okay. Y así en cada capítulo, en este libro específicamente, vamos poniendo ese tipo de palabras y vamos poniendo su explicación. Perdón que sea terco. Sí, ¿cómo no? Es fácil trasladar la cuestión técnica o científica a un lenguaje popular. Yo creo que sí. ¿Es fácil? Yo creo que en general, bueno, en general he visto muchas personas que les cuesta mucho trabajo la cuestión. Por eso pregunto. Sí, hay que estudiar mucho los textos, las palabras, para ir como dándoles sentido común. Porque, por ejemplo, esta palabrita de dintel, si nosotros no la describimos así y la dejamos, la gente escucha dintel y puede ser que sea como tú dices, ¿no? Palabra del diente, dintel, ¿y qué será eso de dintel, no? Entonces, no debe quedar duda en la gente y se hace la pequeña descripción. Pero bueno, yo he sí notado que hay muchas personas que les cuesta escribir en un lenguaje sencillo. Es más, no solamente les es difícil en un lenguaje sencillo, sino les es difícil escribir. Yo he conocido colegas, tanto en Chetumal como fuera de Chetumal, que quieren escribir y me han comentado, oye, yo quiero escribir tal cosa, pero no encuentro las palabras, no encuentro la manera de hacerlo. ¿Y sabes qué les he comentado, profesor? Digo, no es porque yo sepa mucho de Platícalo. esas cosas. Grábalo. Porque mira, mucha gente y amigos televidente, yo he conocido muchos compañeros, muchos colegas y, en fin, vecinos y todo eso que me han dicho, híjole, yo quisiera escribir, pero me cuesta mucho trabajo encontrar las palabras. Y resulta que cuando estamos conversando, me dicen y me hacen, y que es que fuimos y subimos, bajamos y encontramos, escombramos. Y le digo, ¿sabes qué? Así como lo estás platicando, escríbelo. Porque ahorita me lo estás platicando hasta con emoción. Y me estás transmitiendo tu emoción, me lo estás platicando con tus palabras. Y son palabras, ahora sí que de la manera más sencilla, me lo estás platicando. Pero a la hora que lo quiere escribir, entonces dice, híjole, como que la pluma o la computadora ya no le ayuda. Y le digo, ¿sabes qué? Grábalo.
consíguete una grabadorcita o lo que sea, o en tu computadora, y grábalo. Y esta conversación que nosotros tenemos en este momento, ponle. Transcríbelo después. Exactamente. Y después corriges. Exacto. Ahora, una pregunta. Tú tienes ya un tema y después supongo yo que tienes que decir, a ver, esta información la quiero divulgar, la quiero dar a conocer. Tienes que identificar a qué sector de la población va y a qué edades, o cómo es que eliges el tipo de lenguaje que vas a emplear en ese libro o en esa publicación. Lo que yo en lo personal he tratado de hacer es buscar un lenguaje para todas las edades. Sí, Es más difícil eso. sí, creo que es más difícil, pero creo que la comunicación, las ideas, tienen que estar muy, pero muy sencillas. Si te entiende, digamos, un niño que va en segundo o tercero de primaria, si ese alumno te entiende, te van a entender todos, los grandes, porque es un lenguaje muy sencillo. Nada de palabras muy rebuscadas. O si hay palabras, como decíamos, hay palabras técnicas, buscarle su significado. Entonces yo creo que cuando ha habido lenguajes muy sencillos, es cuando un libro o una publicación es leída por muchísima gente, porque es fácil de digerir, es fácil de entender. Y cuando uno está leyendo, se está imaginando, ahora sí que en la mente, los personajes, el medio ambiente, los animales, la escena en general. Y es entonces cuando capta uno la atención del lector. Y el lector es cuando dice, ay, estoy picado. Cuando dice, fulano, vente a comer. Ay, no, ahorita no me molestes, es que estoy terminando, espérame, al rato voy. Y sigue uno, y se va uno como metiendo al texto. Pero cuando hay ese lenguaje sencillo. Fíjate que yo leí un libro, no me acuerdo ahorita el autor, pero sí del libro, y fue para mí algo maravilloso, porque me permitió acercarme a otros temas que para mí eran muy difíciles. El título se llama Los escogidos de Dios. Ah, muy bien. ¿Cómo te lo plantea alguien que tenía un interés por estudiar ciertas cosas y que se disfraza de vendedor y se interna en las comunidades mayas creo que de Carrillo Puerto, ¿no? Sí. ¿Conoce el libro? Sí, cómo no. ¿Quién es el autor? Lo escribió nada menos que... Lo tengo en la punta de la lengua. Okay. Sí, está publicado por ¿Por el INA? No, por el INI. Por el INI. El Instituto Nacional Indigenista. Sí. Villarrojas. Villarrojas. Que no tiene nada que ver con el diosero, el otro del Villarrojas. No. Alfonso Villarrojas. Alfonso Villarrojas. El otro es, creo que en paz descanse. Sí, efectivamente. Él estuvo allá en los 40. En los 40 estuvo en la comunidad de Señor, de Chancom, en esa pequeña región, que era en los 40 una región muy aislada. Es más, hace unos días, cuando se hablaba del Tren Maya, y dicen, es que va a pasar por las comunidades mayas, y va a pasar. Digo, es que eso pasó en los 40 del siglo pasado. No había carreteras. Y entonces se estaba planeando la construcción de la carretera de Mérida hacia Quintana Roo. Y precisamente iba a pasar por esos poblados. Esos poblados que estaban totalmente aislados ahora sí que de la civilización. Y había la polémica, bueno, si pasa la carretera, no pasa la carretera, los pueblos se van a transformar, va a llegar la aculturación. Un debate como actualmente está haciendo el debate. Y efectivamente Alfonso Villarrojas se disfrazó de vendedor ambulante. Y entonces él era hablante de maya, fue a vender y se comunicó con la gente y... O sea, ¿sabía hablar maya? Maya, desde luego que sí. Este libro en particular, ¿cuál es su aporte o cuál es la grandeza de este libro? Bueno, es que Villarrojas trabajó para Robert Redfield. Hubo un proyecto de la Universidad de Chicago por esas fechas,
Robert Redfield fue quien encabezó el proyecto y se hizo una investigación en Mérida, una investigación acá en Chancom también y en esta parte con Villarrojas. Un proyecto más amplio para ver las cuestiones de la modernización, de la civilización, los diferentes niveles, digamos, de progreso que había en la humanidad. Pues lo explica con un lenguaje muy, muy sencillo. Efectivamente. Y nunca nos dice con qué intenciones se fue. Él nada más escribe los resultados de esta convivencia, porque al final de cuentas fue una convivencia. Sí, efectivamente. Efectivamente, y sí sacó muchísimo material. Sí, es un libro gordo más o menos así. Hay escritores que sean antropólogos o arqueólogos de investigación o académicos que hayan escrito novelas u otro género. Bueno, que yo sepa, no. No, normalmente, digamos, el investigador hace cuestiones académicas, normalmente académicas. Sí, no he sabido, digamos, que hagan otro tipo de trabajos. A ti, con toda, tú sabes mucho porque llevas, pues no sé, quizá más de 30 años trabajando como investigador en el Centro INA de Quintana Roo. ¿En algún momento no te ha dado por decir, con todo lo que sé, voy a hacer una novela? Bueno. O un libro, no sé, de cuentos, de crónicas. Pues sí he hecho algo. Sí, sí. A ver, platícanos. Amigos televidentes, bueno, estamos hablando de literatura y estamos hablando de cuestión, digamos, académica. Pero dentro ahora sí que ya de mi currículum personal, una vez hace unos años, algunas lunas, no voy a decir cuentas, tomé un curso de iniciación literaria. Y no me acuerdo qué instituto era, con el maestro Felipe San José. Y ahí me interesé por conocer los diferentes géneros, pero siempre pensando en que algún día yo iba a escribir cuestiones de o sea, ya sabías que académicas. Le ibas a dar otro manejo a esta información. Efectivamente. Entonces, tomé el curso, me fue bastante bien. Allá hicimos un cuento. ¿Qué les enseñaron ahí o qué aprendiste? Allá nos enseñaron en este curso de iniciación literaria a saber cómo son los géneros literarios, el cuento, la novela, el ensayo. Creo que nada más. O sea, no fue tan amplio el curso, pero sí nos enseñaron qué elementos constituyen cada uno de esos géneros. ¿En dónde fue y cuánto tardó ese? Pues que no me acuerdo, fue en México, en el Instituto, creo que hispano-mexicano o algo así, porque sí ya tiene muchas lunas. Y duró como un mes, más o menos, todos los días. Sí. Intensivo, ¿no? Efectivamente. Y ahí una vez nos dijo Felipe San José, les voy a dejar una tarea. A ver, nos vamos a poner de acuerdo aquí en el grupo que cada uno redacte un cuento. Al fin que ya sabemos cuáles son las partes que lleva un cuento. Entonces que cada uno de ustedes nos haga un cuento, pero nos vamos a poner de acuerdo en qué objeto vamos a hacer el cuento. O sea, qué cosa es la que va a dar la pauta para el cuento. Y a mí se me ocurrió, maestro, ¿por qué no hacemos un cuento sobre un reloj? Y dijo el maestro, bueno, no suena mal. Éramos como unos 12 estudiantes, ¿no? Y dijo, ¿está bien, compañeros? ¿Qué les parece? Y dijo, sí, está bien. Cada uno de ustedes va a hacer un cuento sobre un reloj. Ustedes sabrán. Y entonces, cuando dije yo que sobre un reloj, porque estaba yo pensando hacer un cuento, no lo vas a creer, ni ustedes, amigos televidentes, estaba yo pensando en el 2 de octubre del 68. Y van a ustedes a decir, bueno, ¿qué tenía que ver un reloj con todo esto? Bueno, lo que pasa es que yo escribí un cuento sobre el 68, imaginándome que yo era un reloj y que estaba en una pequeña torre en la Plaza de las Tres Culturas. No existe ningún reloj en la Plaza de las Tres Culturas, pero yo ahora sí que inventé
que yo era un reloj que estaba en lo alto de una pequeña torre. Y yo veo el movimiento del 68 y lo narro. Es un cuento que dura como 5 minutos. Y voy narrando en dónde nací, cómo nací, porque yo nací en Holanda. El reloj, no yo, ¿verdad? Pero fíjate que esto que estás diciendo, esto es algo que es difícil lograrlo porque se obtiene a través de estar ejercitando y ejercitando, y sobre todo se aplica mucho en poesía, ¿no? Dicen, a ver, escribe desde el interior de un cocodrilo, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es todavía más exigencia para el autor. Sí, sí, efectivamente. Continuemos con señor reloj. Efectivamente. Entonces, este reloj, se los voy a platicar así, nos dijeron que tenemos como 2 horas, ¿no?, para el programa, pero bueno. Esto dice más o menos así. Dice tic, tac, tic, tac. Con una bata blanca, con un escenario negro, con una luz morada, para que resalte, y así mi cabello, así. Y dice más o menos así. Dice tic, tac, tic, tac, tic, tac. Los primeros rayos del sol siempre iluminan mi cara. Desde este sitio veo cómo esta gran ciudad a muy temprana hora empieza a despertar. Hombres, mujeres y niños van y vienen sin cesar. Y todos ellos me miran. Unos alegres, otros tristes y algunos con preocupación. La gente me mira porque yo soy un gran reloj situado en lo alto de una pequeña torre. Yo nací en Holanda hace ya 50 años. Mi primer lustro de vida lo pasé en mi país, en una enorme tienda de relojes. Como yo era de los más grandes, me tenían casi en el techo. Nadie me compraba, porque mis hermanos holandeses querían un pequeño reloj para ser puesto en la sala. Cierto día, el embajador mexicano en Holanda y un alto funcionario de mi país hicieron un acuerdo cultural importante. Y como gesto de amistad, el gobierno holandés me regaló a este país. Aquí he estado de pie casi 45 años y he visto miles de acontecimientos culturales, religiosos, políticos y muchos más. Uno de ellos, el cual llevo bien grabado en la memoria y clavado muy hondo en el corazón, fue aquel 2 de octubre de 1968. Esa tarde vi cómo soldados disfrazados de civiles se escondían en los departamentos de los edificios. ¡Cobardes! ¡Cobardes!, les gritaba. Esa tarde la plaza entró por mi lado izquierdo. Eran miles. ¡Corran! ¡Huyan porque los van a matar! Yo gritaba y gritaba, pero nadie me escuchaba. La balacera empezó sobre mi lado derecho. Al caer la tarde eso parecía un cementerio. ¡Qué amarga experiencia! Yo seguí luchando. Recibí 8 balazos. 2 de ellos rompieron mi brazo izquierdo. Pero seguí luchando. ¡Qué amarga experiencia! Cuando recuerdo eso, la tristeza llega a mí. Pero yo sé que los estudiantes triunfarán. Pero, ¿quiénes son esas personas que se acercan? Escucharé lo que dicen. ¿Qué? Que me cambiarán de sitio a un pequeño parque lejos de aquí. No, no puede ser, no. Ahora un grupo de trabajadores armados con pinzas, martillos y desarmadores se acercan a mí. Oh, los martillos golpean mi cuerpo y los desarmadores quitan mi cara. No, 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 déjenme, no, déjenme. Quiero morir luchando. Ahí, sí. Pues quizá a ti se te haga fácil, pero para escribir esto yo lo que veo ahí son 2 ingredientes importantes. Uno, la creatividad para convertirte en reloj. Y la otra es el bagaje histórico del momento que estás
que estás describiendo. ¿No? Efectivamente, sí. Sí, yo casi participo en el 68. No participé porque estaba yo un pequeño, pero si hubiera tenido yo 2 años más, a lo mejor sí. O sea, aquí, Sí estoy. aquí la lección es que para escribir un cuento, un poema, una novela, una obra de teatro, hay que conocer el tema. Sí, Y efectivamente. la otra es la creatividad, la imaginación, al margen de la técnica, que es obligada, ¿no? Efectivamente, sí. Y después, ¿qué pasó de ti? ¿Qué pasó con ese cuento? O cómo? La pregunta inicial era si en algún momento no pensaste en usar esta información para convertirla en literatura, en novela, en cuento, en crónicas. Ah, bueno, A dónde condujo esto, este primer ejercicio del reloj? bueno, después de allá, he escrito, una novela. Una novela que se llama, Algún día en algún lugar. Y eso narra mi experiencia en la zona arqueológica de Cobá. De 1900 Novela. novela, sí. ¿Qué viviste en Cobán? En Cobá, pues yo Pero explico. cuéntanos como está escrito en la novela. Órale. Bueno, esto dio pie porque eh, yo llegué, amigo televidente, yo llegué aquí a Quintana Roo cuando todavía era territorio. Sí. Les voy a contar una pequeña Ya me anécdota, ¿no? cuéntala, compártela. Yo llegué a Quintana Roo cuando todavía era territorio. Yo llegué más o menos un 20 de septiembre de 1974. Y llego a Quintana Roo y me dice que territorio de Quintana Roo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que territorio? Que me lo eleven a rango de entidad federativa. Y a los 18 días, Luis Echeverría Álvarez, el 8 de octubre, eleva a Quintana Roo y a Baja California a rango de entidad federativa. Yo dije, ay, caray, Okay. mi palabra tenía mucho poder. Bueno, ¿qué fue lo que pasó allá en Cobá? Sí, yo llegué allá en 74 a Cobá y cantaba yo, en mi viejo Cobá. Perdón, pero tú llegaste ahí como investigador, como un visitante, o con qué misión Ah, llegaste muy, allá? muy buena palabra aquí del compañero porque hay que situar al televidente en el contexto. Sí, yo llegué a Quintana Roo porque el entonces director del Centro Regional del Sureste, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en 1974, él era el director de este centro de investigación y me invitó a trabajar a Cobá. Yo era estudiante todavía, Okay. allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y me invitan y me vengo. Es más, el trabajo que yo hice me, me lo tomaron como parte de mis prácticas de campo, allá en la escuela con los maestros. Entonces sí, yo vine como invitado, pero ya para hacer investigación arqueológica, para hacer excavación. Yo excavé la iglesia del grupo Cobá, también excavé parte de la estructura 1 del grupo Nojochmul, que precisamente se llama Nojochmul, el montículo grande, y la estructura 10 del grupo Cobá. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en Cobá en esos tiempos? Resulta que las excavaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde luego, eran patrocinadas por el gobierno del Estado, en aquel tiempo era la SOP, la Secretaría de Obras Públicas. Y bueno, estamos hablando de hace algunas lunas, la carretera de Tulum a Cobá, que se supone que es de 42 kilómetros, le faltaban como 4 kilómetros para llegar hasta Cobá. Entonces entrabas con una brechita ahí toda mala, sobre un SACB, sobre un camino maya prehispánico, parte del camino. Entonces, pues eran pura piedra, entonces imagínense cómo rebotábamos. Pero el medio del asunto es que resulta que los compañeros pagadores llegaban a la quincena, al campamento donde estábamos, dejaban la lista, la firmaban los peones, los albañiles, y se iban a desayunar. Pero resulta que en una ocasión estos compañeros no llegaron a pagar. Llegó la quincena y no llegaron a pagar. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no han venido? Y se juntó con una segunda quincena.
Y dijimos, bueno, pues no puede ser que les dejen de pagar. Y entonces se nos ocurrió hacerles un relajo. Y resulta que yo me hice pasar como uno de los trabajadores, como Ponciano Jau, uno de los trabajadores. Y, ¿sabes qué? Yo voy a ser tú. Y ya me puse allá unos guaraches como esos que traigo más o menos, y ahí... Y cuando llegan los pagadores, dijimos, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo que no nos van a pagar, hijo? O nos pagan las 2 quincenas o no salen de aquí. Y yo fui el que les eché la bronca, ¿no? O sea, un intento, un aviso de secuestro. Algo así. Cierren la puerta, no van a salir hasta que nos paguen. O de tenerlos de rehenes, ¿no? Algo así, sí. De rehenes. O nos pagan o no se van. No, es que nosotros, que no sé qué, que por aquí, que por allá, los invitamos, vamos a Cancún para que vean que no es de nosotros. Y los compañeros, pues vamos. Vamos. Y dijeron, vamos. Y nos montamos en el camión de volteo que le llaman volquete, ¿no? Nos fuimos ahí como 30. Arriba y nos fuimos a Tulum, porque en Tulum también había excavaciones. Sí. Y entonces allá se juntaron los compañeros que estaban en Tulum. Pero mientras yo entré a la zona arqueológica a llamar a los trabajadores, estos pagadores que eran 2, dijeron, ¿saben qué? Los esperamos en Cancún. O sea, se pelaron. Y cuando salí les dije, ¿y dónde están? Ya. No, les digo, ¿pero para qué los dejaron ir, hombre? Pues si ya se van a adelantar para hacer la transacción. Y lo que queremos es agarrarlos en la masa ahí con todo este rollo. Bueno, nos lanzamos. Ellos llegaron antes. No consiguieron el dinero. Pero rodeamos la oficina ahí en Cancún. Cancún apenas estaba construyendo, ¿no? Rodeamos la oficina y con el radio, la investigadora que estaba en Coba era Piedad Peniche Rivero, que le decían Susi, de parte de Lina, por radio estaba hablando a Chetumal con el jefe mayor, ¿no? del territorio. Oiga, miren, no nos han pagado. Pero ¿cómo? ¿Que por qué? Que sí, que miren, ya venimos, estamos aquí, que estamos aquí. No se preocupe, mañana a primera hora están esos pagadores cubriendo las 2 quincenas ahí en Coba. Oiga, sí, bueno, si no nos cubren eso, regresamos a Cancún y hacemos un despapay. No, yo soy el delegado y miren, yo les doy mi palabra. Estaban jineteando el dinero sus compas. Ya había jineteo desde Ya había entonces. jineteo. Y lo que hicieron en Chetumal es jalarle las orejas ¿quién sabe qué habrá pasado, no? Pero al otro día, puntualitos, estaban entrando a la zona arqueológica. Ya no dejaron las listas para que todo el mundo firmara. Ellos se quedaron ahí para que todo el mundo, hasta yo firmé, ¿no? Por Ponciano Jau, y estaban así resentidos, obviamente, ¿no? Y todos estábamos ahí a ver qué pasa. Pero sí, al otro día pagaron las 2 quincenas completitas. De eso trata la trata. novela. ¿Y cómo se llama esa novela? Se llama Algún día en algún lugar. Y yo digo que algún día en algún lugar la gente se va a organizar para exigir sus derechos. ¿Es inédita o ya está publicada? Es inédita. ¿Y sí, cuándo la publicas? Pues algún día en algún lugar. Ahora, de acuerdo a estas publicaciones que leí al principio, pues ya conoces puertas que tocar para que te publiquen, ¿no? Sí, mira, no me ha interesado mucho porque todo lo que tengo aquí es material arqueológico, es material antropológico. Aquel sería, digamos, como literatura, que no estaría mal, sí. ¿no? Pero, digamos, no he insistido mucho así para publicarlo. A lo mejor un día de estos. Hace rato lo mencioné, te voy a pedir tu opinión. Hay un libro, pues, que ha tenido muchísimas reediciones, que se llama El Diosero, de Francisco Villarrojas. Alfonso Villarrojas. No, Alfonso fue sí, Alfonso es el que hablamos de los escogidos de Dios. Los elegidos de Dios, sí. El otro creo que es Francisco Villarrojas, Sí, el sí, Diosero. No sé si son parientes, pero... ¿Lo has leído? Sí. ¿Qué te parece? No, ¿Hay material antropológico? Sí. ¿Sociológico? Ay, ¿cómo no? ¿Qué te parece ese libro? Mira, yo creo que toda la literatura tiene cuestión antropológica. ¿Toda? Sí, toda. Porque ¿qué es lo que hace la antropología? Estudia al hombre. Y la literatura habla del hombre. Entonces, en todos los libros, bueno, aquí tienes toda tu biblioteca, sí. todos de alguna manera se refieren Okay. a cuestiones de la humanidad. Todos.
Entonces, sí hay material. Unos más, otros menos, ¿no? Unos, digamos, más evidentes que otros. Tú, aparte de todos los libros técnicos que lees, supongo que, no supongo, también lees literatura, ¿no? Yo Sí, cómo incluso te no. conocí cuando Sí. estaban montando una obra de teatro basada en algo de Shakespeare. Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Sí, nosotros, también dentro de mi andar, O de en una ocasión. Cervantes No, no, era. era de William Shakespeare. ¿De Shakespeare? Sí, No, sí. Se llamó porque ese era de Sancho Panza en la isla de no sé qué. Ah, ese es otro. Es, Ese es otro. era de Saavedra. Efectivamente, sí. Era de. Y se llamaba Sancho Panza en la isla, no sé qué Sí, tantas sí, cosas. sí. Que lo presentaron aquí en el Teatro al Aire Libre, en el Minerva. Efectivamente. Sí, eso fue un trabajo que se hizo con el maestro Gabriel Pisté, un maestro de Mérida. O sea, Que venía. aparte de los libros técnicos que tienes que leer por tu carrera profesional, también lees literatura. También literatura y un tiempo que me metí al teatro, me metí a hacer teatro. Efectivamente. Y este fue de Sancho Panza y el otro fue de Shakespeare con Leonardo, ya hasta se me olvidó el nombre, un amigo de Cancún, muy ¿Director? director de teatro. Leonardo Costa, un saludo a Leonardo Costa de allá en Cancún, por cierto. Hicimos allá El Mercader de Venecia. Ah, El Mercader ese sí de Venecia. Shakespeare. Ese es de Shakespeare. Y lo que hizo Leonardo Costa fue adaptarlo para esta región. Efectivamente. Hubo bastante éxito. Efectivamente. Incluso me acuerdo que participó hasta un compañero de Tijosuco, un maya completamente, Cajún de apellido, ya se me olvidó el nombre, le mando un saludo también. Él salió allá como mero y dando su discurso. Si me permites, les voy a compartir a lo mejor Jaime no se acuerda, pero yo se lo voy a compartir. Eh, Más o menos por ahí del 1984, viajábamos en un autobús de color café oscuro e íbamos a los lirios o a Mayabalá, y no sé por qué cosas, cómo me atreví, algo me decía que este hombre sabía de libros y que era inteligente, y yo llevaba ahí algunas cosas que había escrito. Y me acuerdo que te dije, oye, dame tu opinión de esto, ¿no? Y al final lo leíste y me dijiste, bueno, estos son relatos. ¿Te acuerdas tú de ese? Sí, sí, sí. Y no te equivocaste, fíjate. O sea, lo cual quiere decir, estamos hablando del 87. Ay, ¿para qué dices No, fechas? 85, 85. Sí, 85. ¿No? Entonces, Sí. desde ese entonces ya tenías lecturas, un buen soporte de lecturas. Más o menos, profesor. ¿Qué le dirías tú, o no digo recomendarías, le sugerirías a alguien que está en una carrera, en una profesión muy ajena a las letras, pero que tiene interés en hacer literatura? Yo lo que he hecho personalmente Ujú. es acercarme a libros infantiles. Porque yo recuerdo que antes había una colección muy bonita que jamás volví a ver. Tú las de conocer. Unos libritos que se llama algo así como Los libros de oro del saber. Sí. Y una colección que te hablaba de todo, de todo. Y entonces tenía un lenguaje muy sencillo, porque era para todo público, dirigido lenguaje. principalmente a los niños. Y entonces yo recuerdo, incluso una vez hasta asusté a mi mamá, que en paz descanse, porque yo trataba de buscar en donde sea esa colección. No lo compraba yo nueva porque pues no valían mucho, pero pues era yo un niño, ¿no? Pero sí, cuando había que mercado, no sé qué, no sé cuál, y veía yo un librito, me lo jalaba. Y me acuerdo que una vez leí de esos libros de oro del saber y hablaba del universo y en particular de la Tierra. Y resulta que dice allá, y la Tierra se va a destruir dentro de 20,000 millones de años. Fíjate nomás. Y entonces llegué a comer, andaba yo en el patio jugando, no sé qué, y le digo a mamá,
Ay, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Jaimito? ¿Por qué estás preocupado? Ay, ¿qué crees que me acabo de enterar? Que la Tierra va a explotar. Y me dice mi mamá, pero Jaimito, ¿pero cómo que? A ver, ¿qué pasó? Y le digo, no te alarmes, mamá. La Tierra efectivamente va a explotar, pero dentro de 20,000 millones de años. Y me dice, ay, mira, más chamaco, porque me andas espantando. Entonces, yo recomiendo a estos compañeros que quieren escribir para las mayorías, que se acerquen a la literatura infantil y vean de qué manera se van construyendo las oraciones y los párrafos, y vean que es una cosa muy sencilla. Porque, vuelvo a repetir, amigos míos me han dicho, yo quiero escribir, pero no, así como lo estás platicando, ¿sí? Así escríbelo. Y por ejemplo, ahorita que estamos con esto, aquí en la hora nacional, nos falta todavía hora y media, compañeros, así es que no se preocupen. Un minuto. Un minuto. Sí. La hora nacional. Un minuto. Aquí, en esta hora nacional, rapidito les voy a comentar, me invitó en aquella ocasión un amigo, Fernando Gutiérrez Flores, le mandamos un saludo, para que participara en la hora nacional, y lo que hicimos fue una especie como de cuentos. Mire, este es de Nuestro Origen. Les voy a leer nada más un pedacitito porque nos quedan como 30 segundos. Dice Nuestro Origen, la mujer de las palmas. Y dice así, asomándose por el borde del llamado cenote de las palmas, la mujer clavaba su penetrante mirada en la selva alta, ya que se escuchaba un potente rugido del balam o jaguar que correteaba un venado del cual ya no encontraba la salida para ponerse a salvo. Es decir, esto es imaginación basada en los restos de la mujer de las palmas, en la literatura arqueológica que ha salido, y yo lo que hago es, digamos, transformarlo a este lenguaje sencillo y que la gente se vaya imaginando todo este rollo de la mujer de las palmas. Jaime, pues yo quiero agradecerte que nos hayas venido a compartir tus experiencias, nos hablaste de algunas de la historia de cómo te acercaste a la literatura en general, a las publicaciones en general. Muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron viendo esa transmisión, que nos dejaron sus comentarios. Muchísimas gracias y gracias al equipo de producción. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día en este canal Pulso Sur desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.